La edición del curso 2020-21 de Prográmame fue una edición atípica, como todo lo que ocurrió en realidad durante ese curso debido a la pandemia de la COVID-19. El estado de pandemia hizo que no se pudieran realizar actividades presenciales en muchos centros y comunidades autónomas, y eso llevó a un modelo de concurso diferente al habitual en ediciones anteriores. En particular, lo habitual es que se realicen concursos regionales, presenciales o bien online, durante el mes de marzo o abril, y luego se realiza una final nacional presencial en junio. En este caso, dado que las actividades presenciales no se podían realizar debido a la situación de pandemia, se decidió mantener vivo el concurso y realizar una edición online. Pero eso dejaba una situación extraña en la que los regionales de marzo a abril tendrían que ser online obligatoriamente todos, y también la final nacional tendría que ser online, de manera que iba a resultar un tanto extraño que la final tuviera el mismo modelo que la final, los regionales, y que la gente terminara participando en los mismos sitios. Debido a eso se decidió cambiar completamente el modelo y se anularon los regionales, de manera que la final nacional se realizó directamente online y no hubo clasificaciones previas, sino que todo el mundo que quiso participar fue aceptado, y se realizó un concurso multitudinario en el que participaron 98 equipos en total de 52 centros diferentes. Este concurso se celebró el 28 de abril de 2021, también en una fecha atípica para las fechas habituales en las que se realiza la final. El formato del concurso fue lo que denominamos online multisitio, porque realmente los participantes, aunque fuera un concurso online, no participaron desde sus casas. Hay que tener en cuenta que Prográmame es un concurso en el que los equipos se participan por equipos de 3 personas, y lo que se hizo es que esos equipos participaron desde sus centros en los que estaban estudiando el ciclo formativo correspondiente. Los diferentes centros se encargaron, por tanto, de crear aulas o configurar aulas para la participación de sus equipos, de 2, 3 o un equipo, dependiendo del caso, y fueron los suministradores, digamos, del equipamiento informático para que los participantes pudieran competir en Prográmame. Los equipos formados por 3 personas pues participaban desde sus centros, desde los 52 centros que vemos ahí los logos en la transparencia, y cada centro en realidad se encargó de convertir el concurso, realmente acercar el concurso del resto de sedes a sus propios participantes, poniendo el marcador compartido de todos los equipos en un cañón proyectado, o incluso comprando globos e hinchando los globos en función de los problemas que sus propios equipos iban resolviendo, para acercar Prográmame y que la situación de pandemia y de forzar la necesidad de que la edición fuera online no supusiera que el concurso desmereciera para los que participaron. Hubo algún cambio más debido a este modelo, y el primero, quizá más importante, es que en los concursos regionales presenciales los equipos solo pueden utilizar un ordenador cada vez, de manera que las 3 personas, los 3 integrantes del equipo, tienen que repartir el uso del ordenador. Esa restricción se alivió y los diferentes centros pusieron a disposición de cada equipo participante 3 ordenadores, para que cada integrante tuviera durante todo el tiempo que duró el concurso un ordenador para hacer uso de él, incluso también con conexión a internet, algo que normalmente en los concursos presenciales no se puede hacer. Otra diferencia fue la modificación de la longitud. Normalmente los concursos presenciales la final dura 4 horas, y sin embargo en este caso se recortó a solamente 3 horas en lugar de las 4 habituales, y el marcador se congeló, dejó de actualizarse para saber qué envíos eran aceptados y qué envíos no, cuando quedaban 3/4 de hora para el final del concurso. Esos 3/4 de hora es lo habitual en el resto de concursos presenciales, pero bueno, al final, a 2 horas y cuarto después de empezar, el marcador se congeló y se dejó de saber quién conseguía más problemas aceptados.
Además, una cosa importante es que al haber delegado en los centros la organización de la sede, digamos, los centros eran los responsables de los del propio equipamiento informático. Entonces hubo equipos participantes que lo hicieron utilizando Windows, utilizando Linux, utilizando los entornos de desarrollo de su preferencia, de preferencia habitual en el centro. Algo que en condiciones normales en los concursos presenciales se controla con cierto cuidado y se sabe cuál es el entorno informático que van a utilizar y está coordinado con el juez automático que evalúa los envíos, y en este caso esa relación del entorno informático no necesariamente existía. Todo se controló desde la Universidad Complutense y se retransmitió por YouTube en directo tanto el acto de apertura como pues, la evolución del concurso, que se iba viendo el marcador y se pincharon webcams de las diferentes sedes, de manera que si tenéis curiosidad por cómo se vivió realmente el concurso, pues tenéis el enlace también al vídeo en la descripción. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es dar una visión general de los problemas a alto nivel, de estadísticas y cosas de ese tipo, y luego habrá vídeos independientes para cada uno de los problemas por separado, donde se entrará en cómo se resolvía cada uno de ellos. De manera general, vemos aquí que el concurso estuvo compuesto por 11 problemas de la A a la K, y vemos pues, en particular los títulos de estos 11 problemas. Lo que vemos en particular en esta tabla es el primer equipo que resolvió cada uno de los 11 problemas y en qué minuto del concurso, desde que se inició el concurso, lo resolvió. Vemos en particular que hubo un problema que no fue resuelto por ningún equipo, el problema K, próximo tren corto, tuvo envíos pero nadie lo resolvió. Y pues entre todos los equipos que aparecen aquí hay uno que destaca con 3 problemas que fueron resueltos por ese equipo por primera vez, y que en particular los creepypastas, y que en particular ese equipo, como vemos también ahí, fue el primero final en el marcador final al terminar el concurso. Hay un detalle también que sí resulta curioso, y es que hay 2 problemas que fueron resueltos en el mismo minuto de concurso. El problema B de ordenando el armario y el problema E de peligro por hielo fueron los 2 resueltos en el minuto 8 de concurso. Para desempatar y saber cuál fue el primer problema resuelto, hubo que mirar, o hay que mirar a nivel del segundo en el que se resolvió cada uno, y podemos confirmar que el primero que se resolvió fue el problema E, peligro por hielo, por 42 segundos, con 42 segundos de diferencia. En realidad el problema B estuvo a punto de ser resuelto en el minuto 9 en lugar de en el 8. Otra cosa curiosa que se ve aquí es que hubo 3 problemas que no se habían resuelto en el momento de congelar el marcador. Recordad, por lo que he comentado antes, que el marcador se congeló a las 2 horas y cuarto del inicio del concurso, es decir, a los 135 minutos del principio, y vemos que hay 3 problemas, en concreto el C, el F y el I, que fueron resueltos más allá del minuto 135. De manera que cuando se congeló el marcador había 4 problemas, los ya mencionados C, F e I, y el K, que nadie resolvió, que no habían sido resueltos por nadie. Sí habían recibido algunos de ellos ya algún envío que fueron answer o similar, pero no tenía ningún AC todavía. Más información. En esta tabla lo que vemos es el número de envíos de que recibió cada uno de los problemas, y también el número de equipos diferentes que lo intentaron. Por ejemplo, el problema A de honor y distribución recibió 85 envíos de 64 equipos diferentes, o el problema I recibió 3 envíos de un único equipo que lo intentó. También vemos cuántos aceptados hay, cuántos equipos lo consiguieron finalmente, de manera que, pues de nuevo, el problema A, con 64 equipos que intentaron el problema, lo consiguieron 59 de esos equipos. En la última columna lo que vemos son las tasas de éxito, diferenciando de nuevo envíos y equipos, de manera que el problema A pues fue resuelto por el 69,41% de los equipos, el 69,41% de los envíos que recibió fueron aceptados, el 59 de los 85, y el número de
el porcentaje, la tasa de éxito desde el punto de vista de los equipos fue del 92,18%, porque de los 64 equipos que lo intentaron, 59 finalmente lo consiguieron. Esto nos lleva, si miramos el porcentaje final del 61,23%, lo que nos dice es que aproximadamente 2 de cada 3 intentos de problemas fueron conseguidos por los equipos que lo intentaron. Eso significa que si vemos el marcador final, de aquellos problemas intentados, pues 2 de cada 3 se convierten en casillas verdes y el otro tercio pues son aproximadamente, es una casilla roja de problema intentado pero no conseguido por alguno de los equipos. También hay información útil que nos da el haber separado el porcentaje de éxito respecto a los envíos y respecto a los equipos. En particular los problemas B y D vemos que tienen una tasa de éxito de equipos bastante alta, aunque desde el punto de vista de los envíos no lo sea tanto. Un 34 o un 31% que vemos ahí de envíos aceptados es una tasa que no es muy alta, aunque sea de las más altas de la edición, pero si lo comparamos con el caso el número de equipos que lo han conseguido, le pasa lo mismo al A, aunque no aparezca destacado, vemos que hay muchos equipos que lo intentaron que sí finalmente lo consiguieron. Hay una diferencia significativa, en cualquier caso, cosa que no ocurre en el A, por eso solo marcábamos el B y el D, en el porcentaje entre el número de la tasa de éxito pensando en equipos y la tasa de éxito pensando en envíos. El que consigan el 90% aceptados de equipos que lo intentan consiguen el problema B, pero la tasa de envíos sea del 34%, hay una diferencia bastante significativa. Y eso básicamente lo que viene a indicar es que el problema era fácil, era cuestión de ponerse y resolverlo, pero debía tener algún tipo de trampa o alguna dificultad que lo hacía poco obvio de primeras y que supuso que muchos de los equipos que lo intentaron sufrieran algún tipo de run answer, tuvieran que hacer reenvíos. Eso, o bien hubo algunos equipos que les costó mucho e hicieron muchísimos envíos para esos problemas. Por el contrario, también está el caso opuesto, en el que tenemos problemas que tienen una tasa de éxito desde el punto de vista de los equipos bastante baja. En particular vemos el C, que es el que menor tasa de éxito desde el punto de vista de los equipos tiene, quitando evidentemente al último que nadie consiguió, de solamente un 4,68%. Y eso salta a la vista porque solo 3 equipos lo resolvieron de los 64 que lo intentaron. Ocurre con unas cifras un poco más pequeñas, pero de manera similar, con el problema J, con el problema UNOS, en el que solo el 11,11% de los equipos que lo intentaron lo consiguió finalmente, 4 de 36, y eso significa que el problema era un problema que se entendía bien, el enunciado era fácil de comprender, tenía algún tipo de solución más o menos trivial o más o menos fácil de ver y de intentar, y muchos equipos se propusieron resolverlo, pero esa solución obvia que muchos equipos pudieron ver no resultaba ser la correcta, o había algún tipo de trampa o quizá de idea feliz que se necesitaba ver para ser capaz de resolver esos problemas. No solo pasaba en estos dos problemas, pasaba en alguno más, pero está claro que viendo los porcentajes esto salta a la vista en el caso del problema C y del problema J. El problema C, de hecho, fue una columna de rojos que analizaremos después. Un análisis adicional que se puede hacer aquí, aunque no se vea en la tabla, es no solamente centrarse en cuántos aceptados frente a no aceptados hay, envíos correctos frente a no correctos, sino hilar más fino y entre esos no correctos, ¿qué veredictos eran? Pues si eran veredictos de run answer o eran veredictos de tiempo excedido o de error de ejecución o similar. Esto no está en esta tabla y ese análisis del tipo de veredicto se hará de manera individual en cada uno de los vídeos dedicados a los problemas. A alto nivel, las categorías que los jueces daban a los problemas aparecen en esta tabla, que también nos gusta siempre poner para ver un poco pues las categorías, digamos, de programación que cada uno de los problemas tocaban. También los jueces en Prográmame ponen relojitos en algunos enunciados de problemas, indicando que son problemas potencialmente propensos a sufrir TLE, el veredicto TLE de tiempo excedido.
En esta edición, de los 11 problemas, 3 tenían esa marca y lo que eran es un aviso a navegantes de tened cuidado que podéis sufrir demasiado tiempo. La solución obvia que se os puede ocurrir puede que tarde mucho para el juez. Eso no significa que otros problemas, como siempre, puedan dar tele, significa que aquí los jueces tienen el detalle de avisar a los participantes, pero hubo TLEs en muchos más problemas, en particular en el problema C, que era un problema complicado, ahí los jueces no lo marcaron, pero también ocurrieron bastantes TLEs. Aparece de hecho marcado un aspa en el cruce del problema F, reunión de torres, con la categoría de array 2D, porque si se lee ese enunciado, que se analiza en su vídeo correspondiente, da la idea de que se puede resolver con un array bidimensional, con una matriz, un array 2D. Sin embargo, marcamos específicamente este aspa aquí porque este problema no se resolvía con un array 2D. De hecho, si se intentaba resolver con un array 2D, entonces estaba en el caso del TLE marcado por los jueces con el reloj. Es por eso por lo que lo marcamos, porque este problema se resolvía directamente con arrays unidimensionales y una ordenación, pero que requería pensar, de ahí las categorías que se ponen y el marcado explícito de esto no era de array 2D. De hecho, no había en esta edición ninguno que tuviera que ser resuelto con un array bidimensional. Más información que nos gusta dar de los problemas es el número de líneas de código y el número de soluciones hechas por los jueces. Los problemas en el concurso se pueden resolver en C, C++ y Java, y todos los problemas que los jueces plantean los resuelven al menos una vez en cada uno de esos lenguajes. Habitualmente muchos problemas los resuelven de más de una forma, entonces pues hay problemas como el G en este caso, que fue resuelto por los jueces hasta 7 veces, 7 soluciones distintas. En este caso era un problema que se resolvía con estructuras de datos y entonces pues probaron a resolverlo con distintas estructuras de datos en cada uno de los lenguajes. Fijaos que al final pues hicieron 57 soluciones de los 11 problemas en total los jueces en los distintos lenguajes admitidos. También se indica el número de líneas de código, eso es lo que significa la columna del LOC, líneas de código en inglés. Esas líneas de código incluyen comentarios y líneas en blanco para hacer el formato un poco más elegante. La columna siguiente lo que hace es limpiar esas líneas de código, quitar las líneas en blanco y los comentarios, de manera que eso es, digamos, código puro. Fijaos que la diferencia entre la columna de líneas de código y la de líneas de código sin comentarios y líneas en blanco es bastante significativa, lo que significa que los jueces pues suelen poner comentarios dentro de sus soluciones, y en cualquier caso el número de líneas de código sin comentarios y sin líneas en blanco tampoco se tiene que considerar que es una programación que intenta minimizar esa cuenta. De hecho, digamos programación ninja o programación reducida, se podría resolver los problemas con menos líneas. Los jueces en sus soluciones no se preocupan de esas cosas porque de hecho muchas veces en sus soluciones incluyen marcas e incluyen comprobaciones de sanidad para confirmar que las condiciones de la entrada del enunciado se cumplen y cosas de ese tipo, de manera que hay bastante código de gestión dentro de las soluciones que no se espera que los equipos añadan en las soluciones que programen en tiempo de concurso. Otra información útil en esta tabla que también nos gusta dar es el número de casos con el que los jueces automáticos probaban cada uno de los envíos. En los enunciados siempre aparecen 3 o 4 o 2 ejemplos para que los participantes puedan comprobar mínimamente sus soluciones, pero en realidad esos ejemplos están pensados para que confirmen que han entendido el enunciado, no para que sean pruebas exhaustivas de las soluciones. Los jueces automáticos prueban con muchísimos más casos, ahí aparecen los números concretos de esta edición, tanto en número de casos como en el tamaño de los ficheros de entrada y de salida que se utilizaron dentro del juez.
Cuando los problemas se cuelgan después en acepta el reto, estos números puede que bailen o que se incrementen o que se decrementen dependiendo de las circunstancias, pero en cualquier caso estos son los datos concretos utilizados durante el concurso. Fijaos que no hay una relación directa, o sea, el número de casos y el tamaño puede que la relación fluctúe. En particular en el caso del problema de los unos, en el problema J, tenemos 5.253 casos y solo 32 casos de ficheros de entrada. Porque cada uno de los casos era un único número, entonces pues un caso ocupa muy poquito. Sin embargo, en el caso del problema H de Conan Doyle y Sean Connery, la diferencia es bastante más significativa. El número de casos es muy reducido, con solo 1300, y sin embargo el tamaño de los casos es bastante más grande, el del fichero con 2,3 megas, porque cada caso era bastante más largo, como se verá en el vídeo concreto de este problema. En el lado de los tamaños hay dos ficheros, dos datos, porque se separan los ficheros de entrada y los ficheros de salida esperados por el juez, que tenía que generar cada una de las soluciones. En cualquier caso, esta tabla, lo que nos gusta decir es que ganar Prográmame y resolver los 11 problemas para el equipo de jueces suponía pues 454 de líneas brutas. En realidad estos valores son la media de todas las soluciones de cada uno de los problemas de los jueces, pero bueno, esto da la idea del coste, digamos, de resolver todos los problemas. En estas líneas de código, una cosa importante del número de soluciones, no están algunas otras soluciones que se utilizaron durante el desarrollo del concurso. En particular, la gente del Institut Bijkamp de Reus participaron en la revisión de algunos de los problemas. En particular, Jaime Boizo, Antón Dalmau y Eduard Sorita hicieron soluciones de algunos de estos problemas que no están contados aquí. Les queremos también, como siempre, agradecer su colaboración en la revisión de los problemas, aunque ya digo, sus soluciones no estén incluidos en estas cifras. Si comparamos las líneas de código de los jueces con las líneas de código con los equipos, con los envíos correctos en tiempo de concurso, vemos que el número de comentarios que los equipos ponen es menor que el número de comentarios de los jueces, aunque es normal, porque en tiempo de concurso no tiene mucho sentido preocuparse de andar poniendo comentarios, y de hecho muchos de los comentarios que vimos en las soluciones que se enviaban eran las cabeceras habituales que mete Eclipse o que mete NetBeans sobre el usuario y la fecha y cosas de este tipo, que no son comentarios de verdad útiles para entender qué es lo que está pasando ahí. Merece la pena destacar las diferencias significativas en el número de líneas de código del problema C y del F, y estoy pensando en las líneas de código sin comentarios, las limpias. Si os fijáis en el problema C, la media de líneas de código de los jueces fue de 36, y sin embargo el número de líneas de código medio de los envíos aceptados por parte de los equipos fue de 92. Eso significa, o da la idea de que en realidad, aunque hubo equipos que lo consiguieron, pero estaban utilizando soluciones que eran bastante más complicadas de lo que en esencia se podrían haber hecho. Ocurre lo mismo con el problema F de reunión de torres, quizá de hecho de manera bastante más significativa, porque en el caso de los jueces el número medio de líneas de código, de nuevo sin comentarios ni líneas vacías, fue de 37, y sin embargo en el caso de los participantes fue de hasta 194 líneas de código. O sea que en este caso se complicaron la vida demasiado los participantes para la simplicidad en el nivel de programación, no de entender cómo se resuelve, en el caso del problema F. En los demás los números son más equivalentes, y de hecho hay en algunos casos en los que el número de líneas de código medio de los equipos es menor que en el caso de los jueces. Ya digo que porque los jueces normalmente no se preocupan de estas cosas y ponen cáscaras o estructuras del código y comprobaciones que en condiciones normales no se necesitan. En relación a los errores generales que vimos en varios de los envíos y varios de los problemas, el error que queremos destacar no es un error concreto de programación, sino es un error general de estrategia de concurso, y es la lectura del marcador. Hay que pensar que los equipos no participáis de manera independiente y aislada en el concurso, y el marcador proporciona información muy útil que en tiempo de concurso nos puede venir bien para saber por dónde tirar.
Si hay un problema, es una cosa obvia, si hay un problema que se resuelve en el minuto 8, es una clara indicación de que ese problema es fácil. De manera que esa información que nos está diciendo el marcador, deberíamos leerla como equipo que participamos para ver si podemos sacar información útil. Para que os hagáis una idea, hay en concursos en los que el marcador no solo se congela al final, como ocurre en Prográmame, sino que se congela al principio, que a lo mejor el primer cuarto de hora el marcador no es visible, para conseguir que los equipos tengan que lidiar ellos mismos con identificar cuáles son los problemas fáciles, en lugar de levantar la cabeza y decir, vaya, hay 3 equipos que ya han resuelto el problema L, este debe ser fácil. Esto significa que si hay equipos que tienen pocos problemas resueltos, es interesante, a mitad del concurso es interesante levantar la cabeza, mirar el marcador y ver dónde está la columna de verdes y atacar esos problemas. Y de la misma manera comprobar si hay una columna de rojos, de muchos envíos intentados, pero muchos envíos realizados al mismo problema, pero sin conseguir el accepted, entonces es que algo le pasa a ese problema y debe ser más difícil de lo normal. Es verdad que desde el punto de vista de un equipo, si está reintentando un problema y no lo consigue, puede pensar internamente que el problema no es suyo, sino que el problema es del planteamiento del problema, y que está mal, que los jueces han cometido algún tipo de error y el problema, sus envíos están siendo evaluados incorrectamente y ellos lo tienen bien. Esto es una cosa recurrente en muchos concursos y se reciben solicitudes de aclaración diciendo, a mí me funciona, ¿qué es lo que está pasando aquí? Evidentemente los jueces podrían equivocarse, se pueden equivocar porque son humanos y podrían cometer un error naturalmente, pero no es una cosa muy habitual. Ya hemos visto la tabla del número de soluciones que realizan los equipos, los jueces. También muchas veces se cuenta con revisores externos, y durante el concurso, según se van recibiendo los envíos, los jueces comprueban esos envíos, miran si los accepted son correctos, y sobre todo se fijan de los envíos incorrectos para confirmar que de verdad son incorrectos y el problema no es un incorrecto falso y hay un problema en los casos de prueba. De manera que según va pasando el concurso, en realidad los jueces normalmente tienen más garantías de que los problemas están bien. Entonces, una columna de rojos normalmente significa que de verdad hay una dificultad que los equipos no están viendo en ese problema y merece la pena levantar la cabeza, plantearse y utilizar estrategia de concurso. Para que os hagáis una idea, aquí vemos el marcador final de la edición de Prográmame y se ve claramente que los problemas fáciles eran el A, el B, el D, el E y posiblemente el H. Al menos vemos una gran columna de verdes, y si vamos bajando poco a poco vemos que de hecho estos mismos problemas, el A, el B, el D, el E y el H, están resueltos por un montón de equipos. Los 31 primeros equipos resolvieron 5 problemas y todos, salvo uno, esos 5 problemas fueron los mismos: el A, el B, el D, el E y el H, salvo uno, ya digo, en particular el de los picateclas, que no resolvieron el H y resolvieron el G en su lugar. Pero claramente vemos que estos eran los fáciles de la edición. Esto también pone de manifiesto la importancia de la velocidad, porque en todos estos equipos que resolvieron 5 problemas, el desempate se realiza por el momento de conseguir el accepted de cada uno de los problemas, y además sufren penalización, de manera que este equipo con 12 intentos al problema D sufrió una penalización bastante severa, porque son 20 minutos por cada uno de estos intentos. Por eso el tiempo acumulado es tan alto, con 1049 minutos. La parte importante de lo que hay que leer aquí es que, fijaos que al mismo tiempo tenemos una columna de rojos en el C, que era el problema que destacábamos antes. Hay muchos envíos aquí que no consiguieron un accepted en este problema. Evidentemente, en los equipos que están por arriba, según van resolviendo problemas, pues al final tienen que ponerse con los problemas difíciles, y es natural que los equipos de arriba, que ya tienen 6, 7 problemas resueltos, ataquen el problema C, porque por alguno tienen que continuar, o el J, que también le pasa un poco lo mismo. La cuestión está en qué pasa en los equipos de debajo. En los equipos de debajo vemos que sigue habiendo muchos intentos en el problema C, también hay algún intento en el problema J. Y de hecho, fijaos que en la parte de abajo hay equipos que tienen intentado el problema C, el problema J, que es un problema que se resolvió muy poco, y que no tienen intentado el problema A, o que no tienen intentado el problema E,
o el H que hemos visto antes, que era uno de los problemas, de los 5 problemas más resueltos. Entonces, aquí es donde falla la estrategia de concurso. Es algo que le suele fallar a los equipos que quedan más abajo en la clasificación, y por tanto merece la pena pues destacarlo, para que la participación sea más amigable. Es interesante descubrir este tipo de trucos que los equipos que tienen más experiencia utilizan a buen seguro, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta estas cosas. Hay un detalle que antes no comenté y que en realidad va un poco en contra de lo que acabo de decir, y es que el equipo 50 que quedó en el puesto 55 fue el primer equipo en resolver el problema J, que fue un problema muy poco resuelto, y este equipo ni siquiera intentó el problema A, que también era uno de los fáciles, ¿vale? Siempre hay alguna anomalía, y de hecho este problema lo consiguieron en el primer intento, así es que esto es una cosa muy atípica. Lo normal, siguiendo estrategia de concurso clásica, es que este equipo se hubiera centrado en problemas más fáciles como el A o el H, aunque en este caso les saliera bien porque el J lo consiguieron en el primer intento. Hay también alguna cosa equivalente en este sentido, de problema de equipos que solo tenían un problema resuelto y luego conseguían algunos otros problemas extraños, como puede pasar aquí en el caso de este otro equipo que quedó en el puesto 71 y que solo tiene uno de los fáciles, y luego tiene el H, que era bastante más complicado, y no tiene, por ejemplo, el A, el D o el E, que pues eran más fáciles que el H, aunque el H también estuviera en el saco, digamos, de los problemas fáciles. Más cosas a tener en cuenta es que se deben probar los envíos localmente. Antes de enviar el problema al juez, probadlo en el propio ordenador, y sobre todo probarlo con los ejemplos que vienen en el enunciado. Hay muchos de los envíos que fueron run answer que fallaban con el ejemplo del enunciado, y eso es una cosa inverosímil, que menos que probarlo localmente. Los ejemplos del enunciado se pueden descargar del DOM Judge, te puedes descargar el zip con el .in y el .out, y de hecho es recomendable automatizar la prueba, utilizar las herramientas que nos dan las consolas, un terminal del sistema operativo, y en este caso en el Java, pues si tenemos mi solución ya compilada, pues ponemos Java mi solución, y en lugar de escribir el ejemplo a mano de pues 1, 8, 5 o lo que sea del ejemplo, redirigimos la entrada estándar al fichero que nos hemos descargado del DOM Judge, y así no tenemos que escribir, de manera que así las soluciones, probar la solución con el ejemplo al menos es mucho más rápido, y vemos si se está escribiendo lo que esperamos o no. Esto debería todo el mundo hacerlo antes de enviarlo, porque se da el caso, ya digo, de envíos en el que falla el sample, y eso es un envío que sufrirá penalización finalmente. Y otro error habitual que es recurrente en todos los concursos cuando se programa en Java, esto les ocurre principalmente a los equipos más inexpertos, es utilizar múltiples escáneres, crear varias instancias del escáner. Como ejemplo, supongamos que tenemos un problema en el que empieza con el número de casos de prueba, que aparece ahí un 3, y luego los 3 casos de prueba, en el que cada caso de prueba es un simple entero, y utilizar múltiples escáneres significa que se plantea una solución de este tipo, en el que tenemos el main, y en el main hacemos un scanner sc igual new scanner system.in y leemos el número de casos de prueba ahí, y luego tenemos el for para recorrer cada uno de los casos de prueba, y llamamos a una función, a un método llamado procesar caso, que aparece arriba. El error que destacamos aquí es que dentro del procesar caso se vuelve a crear un segundo escáner, en realidad un escáner por cada uno de los casos. Esto, que funciona si se prueba a mano con el teclado, si ejecutamos el programa y escribimos 3, intro, 1, intro, 2, intro, 3, intro, esto funcionará. No funciona cuando se envía al juez, genera como veredictos runtime error, error de ejecución. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque el escáner es avaricioso. El escáner, cuando hacemos el scanner sc igual new scanner system.in, scanner inmediatamente se pone a leer del system.in tanto como pueda, y lo lee y lo guarda en un buffer, lo cachea antes de que se le pida nada. Antes de llamar al next int, en la segunda línea del main, el escáner ha intentado leer del teclado tanto como ha podido. Claro, leer del teclado, los humanos somos dispositivos lentos, y entonces en el constructor no ha podido leer nada y se queda a la espera. Entonces cuando llamamos al sc.nextInt, insiste en la lectura del teclado hasta que consigue su primer entero. Cuando
se llama al procesar caso, el escáner que queda debajo pues no ocurre nada y pues, el siguiente escáner intenta leer del teclado insistentemente hasta conseguir algo y que el humano ha escrito poco a poco en el 3, 1, 2, 3 o lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el juez automático, no hay una ristra de becarios probando con un montón de casos, sino que utiliza la técnica que hemos visto antes de redirección de la entrada. Lo que tenemos es los ficheros de entrada que veíamos en una de las tablas anteriores y la redirige para que el system in en realidad esté enganchada a un fichero. Cuando se ejecuta de esta manera, el escáner que vemos en el main, que es avaricioso, nada más empezar, lee de ese fichero y consume un montón de entrada. A lo mejor lee 2K de entrada, lee, pongamos, 8 líneas o 14 líneas, las líneas que sean. Y esas se las guarda el escáner que tenemos en el main y que va a ir, la información que ha leído la va a ir dando poco a poco según se le vaya pidiendo, según llamemos al next int o llamemos al next line o llamemos a lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando se llama al procesar caso y se crea un segundo escáner, a lo mejor ese segundo escáner, cuando va a leer de la entrada, en realidad la entrada ha sido vaciada por el avaricioso primer escáner que se lo ha guardado todo para irlo contestando poco a poco. Entonces el segundo escáner, cuando va a leer el escáner de procesar caso, resulta que no hay nada. Y cuando le pedimos el entero, dice, si aquí no hay nada, esto está vacío. Y falla, salta una excepción de Java porque no se ha podido leer. Esta es la causa por la que el escáner se tiene que crear una sola vez. Y cuando se prueba con teclado no hay problema, pero el juez no prueba con teclado. Si los equipos probaran con la técnica que veíamos antes, con esta de probar con el sample, sufrirían también este problema. Y sufrirían el RTE que no se ve cuando se hace a mano introduciendo por teclado. ¿Cuál es la solución? En realidad es crear solo un escáner y la solución es muy sencilla. La solución consiste en no crear varios escáneres, sino tener un escáner estático que se inicializa al principio y luego vemos que tanto en el main como en el procesar caso utilizamos ese escáner global estático de la clase y vamos leyendo de ahí. Así, cuando se crea el objeto, puede que sea muy avaricioso y que lea una cantidad salvaje de datos, pero se los guarda y los vamos a ir leyendo en orden, los vamos sacando poco a poco con el next in, el next line o lo que sea que llamemos, y nunca vamos a leer y no consumir o que los dos escáneres se peguen por la entrada y sufrir el RTE que es habitual cuando esto se programa mal. Naturalmente hubo muchos más errores que surgieron en diferentes problemas, pero eso ya pues los analizaremos en cada uno de los vídeos específicos de los problemas. Así es que hasta aquí esta primera visión general de los problemas, y si tenéis interés en problemas concretos pues os dejamos los vídeos individuales.